Este es un análisis técnico y fundamental desarrollado por el economista y trader Majid Carvajal, bajo el método POCtrader X. ¿Qué tal, traders? Vamos a analizar el escenario para el micro Nasdaq 100 hoy miércoles 18 de marzo. Es crucial prestar atención porque la jornada de hoy se perfila como una de las más, si no es que la más, crítica del mes. Y quiero ser muy claro, no es una exageración. Hoy estamos frente al día más determinante del mes. ¿Por qué? Porque tenemos la colisión de dos fuerzas masivas. Por un lado, una decisión de política monetaria clave. Y por el otro, una escalada geopolítica de muy alto impacto. El resultado de esto es, inevitablemente, un entorno de volatilidad extrema. Muy bien, entremos de lleno a desglosar este escenario. Tenemos dos narrativas principales que están, literalmente, en conflicto directo y que son las que van a mover el mercado. A ver, por un lado, tenemos la reunión del FOMC, que es el brazo de la Reserva Federal que decide la política monetaria. Aquí toda la atención del mundo financiero está puesta en la inflación y sobre todo en las proyecciones a futuro. Pero, al mismo tiempo, como un contrapeso enorme, la guerra en el Golfo ha llegado al día 19, con una escalada dramática durante la madrugada. Hubo ataques directos, asesinatos de figuras clave, en fin, el mercado ahora mismo está atrapado entre la política monetaria y el ruido de la guerra. Ahora, ojo con esto. Aunque el mercado ya da por hecho que la Fed va a mantener los tipos de interés en 3.75%, esa no es la noticia del día, para nada. La verdadera clave va a estar a la 1 de la tarde, hora del este, cuando se publique el famoso dot plot, que es este gráfico que nos dice dónde cree cada miembro de la Fed que estarán los tipos en el futuro. Y más importante todavía, será la rueda de prensa de Jerome Powell media hora después. Es ahí, en sus palabras, donde se va a revelar la postura real de la Fed frente al shock petrolero que estamos viviendo. Perfecto. Dejemos los fundamentales por un momento y vayamos a lo que nos dice el precio, a lo que nos dice el gráfico. Vamos a trazar el mapa técnico que va a definir las zonas de batalla para la sesión de hoy. Miren, ahora mismo el precio está en los 25.142 y lo más destacable aquí es la asombrosa resiliencia que ha mostrado. A pesar de las noticias de guerra, que fueron extremadamente negativas durante la madrugada, el precio absorbió toda esa oferta y logró recuperar el nivel psicológico de los 25.000. De hecho, la sesión de Londres impulsó el precio al alza. Eso nos dice que hay una demanda subyacente que está aguantando. Con esto en mente, definamos nuestro mapa. Estas son las zonas clave. El soporte crítico inmediato, la primera línea de defensa, está entre 25.050 y 25.090. Si esa zona se pierde, el siguiente soporte mayor es el punto de control diario en 24.912. Y ya por debajo de eso, entramos en lo que podríamos llamar el nivel de pánico semanal, en 24.678. Por arriba, la resistencia a batir es muy clara. Los máximos históricos cerca de 25.250. Bien, con el mapa ya trazado, podemos empezar a construir nuestros planes de acción. Vamos a empezar con la hipótesis alcista, es decir, un escenario de compra. Para que este plan se active necesitamos un catalizador. La narrativa fundamental sería que Powell adopte un tono dovish, o sea, suave, calmando al mercado, asegurando que el impacto del petróleo es algo transitorio y que no se piensan en más subidas de tipos. El gatillo técnico sería una ruptura con volumen por encima de 25.180. El primer objetivo, lógicamente, la resistencia en 25.250 y si la rompe, un segundo objetivo de expansión en 25.400. Y por supuesto, sobra decirlo, la gestión de riesgo con un stop loss definido es innegociable. Gráficamente, así es como se vería ese camino. La idea es que el precio utilice la zona de los 25.080 como una especie de trampolín para lanzar un impulso que busque romper esa barrera clave en 25.250 y a partir de ahí continuar su expansión. Pero un estratega profesional siempre debe estar preparado para ambos lados del mercado. Así que ahora pasemos a la hipótesis contraria, el escenario de venta. En este escenario, la narrativa fundamental da un giro de 180 grados. Aquí veríamos a una Fed hawkish, o sea, agresiva, que prioriza la lucha contra la inflación por encima de todo, o bien un deterioro drástico de la situación geopolítica. El gatillo técnico que buscaríamos sería un falso rompimiento por encima de 25.200 que falle y sea seguido por una pérdida muy agresiva del soporte clave en 25.080. Aquí podemos visualizar ese plan bajista. La clave de todo es la pérdida de esa zona de soporte intradía. Si los vendedores logran tomar el control en ese punto, el camino hacia los soportes de marcos de tiempo mayores, el diario y el semanal, quedaría, en teoría, despejado. Muy bien, ya tenemos ambos escenarios planteados, el alcista y el bajista. Entonces, ¿cuál es la recomendación estratégica final? ¿Cómo debemos actuar ante una situación tan compleja como esta? Y esta, damas y caballeros, es la clave operativa del día, la advertencia más importante que puedo darles. Hoy no es un día normal.
Históricamente, la primera reacción del mercado al comunicado de la Fed a la 1 de la tarde suele ser un movimiento falso, un engaño diseñado para atrapar a los operadores más impacientes. El movimiento real, el que de verdad marca la dirección del mercado, casi siempre ocurre durante la rueda de prensa de Powell, 30 minutos más tarde. Por lo tanto, el plan es simple en concepto, pero requiere un control absoluto en la ejecución. Primero, proteger el capital. Segundo, observar con paciencia cómo el mercado digiere la información. Y solo entonces, al final, actuar con disciplina cuando tengamos una confirmación clara, ya sea alcista o bajista. La paciencia hoy será la mayor de las virtudes para un trader. Antes de concluir, el descargo de responsabilidad es fundamental. Este contenido se presenta únicamente con fines educativos y formativos. La información aquí expuesta no constituye ninguna recomendación de inversión. Toda decisión de compra o venta es responsabilidad exclusiva de cada persona. Si este tipo de análisis disciplinado y estratégico les aporta valor, pueden encontrarnos en YouTube como @PocTraderX Wall Street Mastery. Operen con inteligencia. Hasta la próxima.